duele también a mí, como a todos los españoles, que estén derribando estatuas ahora en América de lo que fue la presencia española, sobre todo Fray Junípero Serra, franciscano. A disturbing discovery at Mission San Gabriel. Someone vandalized Saint Sierra's statue. This grainy security video just outside the church at San Gabriel Mission shows a man with a saw attempting to cut the head off the bronze statue of Saint Junípero Serra. That failing, he takes a can of red paint and pours the paint over the statue. En los Estados Unidos de América, con el crecimiento del indigenismo y de esta moda en las universidades, pues hay un hecho muy evidente, y es que en territorio de lo que es los Estados Unidos no queda prácticamente población indígena. Si quedan indios, son los que hablaban español. Y saltándonos la causa inmediata, que es pues la actividad de la agencia india, el haberlos reducido a reservas donde murieron de desesperación y malos alimentos, por no hablar de las operaciones de castigo a pura masacre, como las del coronel Fremont y otras muchas. En fin, ni siquiera requiere de un gran trabajo de investigación porque son relativamente conocidas, pero vamos a saltar, digamos, de esa causa inmediata y nos vamos a ir al descubrimiento de América. Nos vamos a ir a Cristóbal Colón, que perdió, digamos, su día hace un año, el Columbus Day, en Los Ángeles dejó de ser feriado, porque está mal, digamos, celebrar los genocidios. Bueno, ese genocidio no lo provocó Cristóbal Colón. Tampoco lo provocó Fray Junípero Serra, al que acaba de quitarle la Universidad de Stanford una calle y un edificio, porque también, digamos, no se deben celebrar los genocidios. Que se sepa, Fray Junípero no mató nunca a nadie en su vida. Fray Junípero Serra, el evangelizador de toda California, de la Baja California, sobre todo hasta la ciudad de San Francisco. Por algo se llama San Francisco. Muchísimas ciudades estadounidenses han sido fundadas por Fray Junípero. La primera misa y el nombre de la ciudad ha sido dado por Fray Junípero, y ahí se establecieron varias poblaciones junto con indígenas, donde pues eran como pequeñas, ¿no? Pequeños puntitos en el mapa que permitían crear pequeñas ciudades, pequeñas poblaciones. Y por algo se llama Los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, San Diego, Santa Clara, etc. Santa Bárbara, San Gabriel, son misiones franciscanas que fue fundada por San Junípero Serra. Estableció 9 misiones, y en estas misiones son actuales ciudades de California. San Diego, se sigue llamando Los Ángeles, San Francisco, Santa Clara, San Bernardino, Sacramento, nombres cristianos, que si en su tiempo, que hablamos en el siglo XIX, se hubieran querido, digamos, decir Junípero, la obra de Junípero no existió, la obra de Junípero fue algo malo para esta zona del mundo, simplemente hubieran cambiado los nombres. De las 9 misiones hay 7 nombres que coinciden con capillas y santos que con el convento de San Bernardino. Junípero va hacia México y nosotros que venimos del noroeste de México. El pueblo de Petra, sus habitantes, pues también han sabido acogernos y que nos han hecho sentir como si estuviéramos en casa y en familia, ¿no? San Junípero nació en el seno de una familia humilde, pero que eran la mayoría de las familias de Petra. Junípero fue siempre de un cuerpo poco fuerte, pero en las misiones muestra todo este carácter tesonudo, digamos, santamente necio, ¿verdad? De ir, no importa las distancias, y que hablando de América, las distancias son impresionantes. Desde California se regresó a México, que casi estuvo un año andando, para hablar con las autoridades militares, con los virreyes, para que protegieran a los indígenas. Junípero y su equipo de misioneros era buscar un desarrollo integral de los indígenas.
Ciertamente no solamente promover la fe y evangelizar, sino también en Junípero y en su equipo encontramos gente que enseñaba a los indígenas a la agricultura, a la ganadería, a las artes, y que también buscaban tener una civilización. Y eran centros para atraer a los indígenas nómadas que en el siglo XVIII y sobre todo a finales del siglo XVIII han sido muchas veces utilizados por franceses o por ingleses, han sido armados y utilizados para destruir estas poblaciones. Y Fray Junípero, por ejemplo, pudo dedicar muchos años a la misión y a sus expediciones, pero había otros muchos que murieron en una otra rebelión porque los nómadas muchas veces se aliaban con los indígenas de la misión, entonces esto acababa en un motín y morían muchísimos frailes, muchísimos misioneros. Junípero Serra y la forma de la evangelización, encontramos la defensa de los indígenas cuando viaja hasta la Ciudad de México para decirle al virrey que no castigue por haber atacado San Diego y haber matado a este fraile que era originario aquí de San Juan. Y el respetar la lengua y el hecho de que la evangelización se da no como una imposición, puesto que muchos no se evangelizaron y seguían en contacto con las misiones. Fray Junípero yo creo que es un símbolo que debe de ser recordado como una persona de gran dedicación, tanto al estudio científico como de la dedicación precisamente a la labor evangélica en el sentido civilizatorio. Que hoy esté recibiendo el trato de ciertas corrientes políticas equivocadas, pues lógicamente nos tiene que doler a todos aquellos que amamos la verdad, no solamente por ser españoles, sino por ser la verdad. Tiene mucha gracia que vayan a cortarle la cabeza a Fray Junípero y no, por ejemplo, algunos militares todavía condecorados por matanzas como la de Boudegny, por ejemplo, ¿no? Recibieron la medalla del Congreso por una matanza perpetrada sobre población india indefensa y desarmada, y nadie ha pedido que esa medalla sea retirada, y sin embargo a Fray Junípero le cortan la cabeza. No mató nunca a nadie en toda su vida. No es un genocida, no es un... Al revés, siempre ayudó a los nativos. Imagínense que estuvo 17 años en México, si hubieran masacrado, ya no lo hubieran asignado para esta gran misión que fue de California, que fue el culmen de todo. Las poblaciones indígenas de la California en el tiempo de los franciscanos aumentaron, no decrecieron, desaparecieron después. Durante la fiebre del oro, en las épocas en que, por cierto, Stafford era gobernador de California, y tienen la desaparición de todos estos pueblos se verifica en 20 o 30 años. Los indígenas le llamaban el Padre Viejo, y cuando ya estaba en el lecho de la muerte, en el tránsito después, le quitaban trocitos de ropa, le querían cortar un poco el cabello, tal, y tuvieron que separarlo porque es que le lloraron muchísimo y le hicieron un gran funeral, unas grandes misas, y los indígenas, los nativos, le lloraron muchísimo, y está enterrado allí. Muchos de esos indios hablaban español, que Jerónimo era un apache de la tribu de los Vendoque, que fue bautizado en Arizpe, se llamaba Jerónimo Chagori. ¿Quién es Jerónimo? Aquí lo tienen. Se llama Jerónimo porque es de Arizpe, y Arizpe es un pueblo que lo funda un jesuita que se llama Jerónimo del Canal. 2 generaciones llevaban sedentarizados. O sea, en 1720 las tribus apaches que están moviéndose en las zonas limítrofes del imperio aceptan tener con ellos misioneros, cristianizarse a cambio de que el imperio les permita atravesar la frontera y les proteja de lo que vienen detrás, que eran los comanches. Porque claro, como tenemos en la idea esta fantástica del Edén indígena maravilloso, o sea, ahí se están moviendo ahora mismo los apaches que bajan hacia el sur y están empujando a los pueblos, y los comanches que están empujando a los apaches, ¿sabes? Y a los navajos, o sea, gente que además llevaba peleándose siglos.
los unos con los otros por determinados valles o por determinadas áreas. O sea, todo el mundo baja hacia el sur. Y todo el mundo baja hacia el sur porque en el sur hay agricultura y hay más comida y hay caballos. Y, bueno, los apaches pasan a habitar en el territorio del Imperio Español y no parece que hubiera grandes barullos. No, hasta la independencia de México. Y desde luego no a lo bestia hasta que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo lo que habían sido las tierras apaches pasan a ser tierra de los Estados Unidos de América y a los apaches se les comunica que tienen que abandonar esas tierras para irse a una reserva, y entonces es ya cuando se produce el gran levantamiento de Cochís y de Jerónimo, etcétera, etcétera. Pero eso no te lo cuenta las pelis de John Ford. No te lo cuentan nunca las pelis de John Ford. La mayor parte de las tribus y de los pueblos que había en California desaparecieron cuando el Imperio Español desapareció. Este trabajo del cine americano nos cuentan cómo los anglosajones van avanzando ante estos indígenas malvados que están queriendo cortarles la cabellera y destruyendo, y nos encuentran con gente salvaje. Es no intentar ver la realidad y llegar hasta el oeste y conquistar con el ferrocarril y llevar por primera vez la civilización, y se ponen la medalla los anglosajones. Y todos los pueblos del oeste que ya estaban evangelizados y fundados desaparecen de la historia. Alguien va a tener la culpa de la desaparición de esas poblaciones y ese alguien no va a ser blanco protestante. Y si en estos 150 y tantos años no ha sido posible recuperar la dignidad de estos grupos sociales que fueron sometidos a los campos y a las reservaciones, entonces el problema no es de la historia pasada. El problema es de la historia presente y de la historia que estamos construyendo, que no somos capaces de tomar lo que somos y construir algo mejor. Entonces, distorsionar la historia con una historia mal contada genera todo esto que tenemos ahora. Es de una eficacia extraordinaria la manera en que tú consigues el borrado de la realidad que quieres tapar, el fantástico sistema de autoexculpación, o sea, consigues lavar tu conciencia, pero que perfectamente, y cargar sobre otro toda la responsabilidad de los hechos. Entonces, ahora mismo estamos en la creación, ¿vale?, de ese nuevo argumento de la leyenda negra. ¿Por qué no tenemos población indígena en los Estados Unidos de América? Pues por culpa de los españoles.